Muy bien, y vamos a completar esta información que planteaba mi viejo, esta columna, esta opinión que planteaba con este año 2018. Acaba de comenzar, este es apenas el segundo martes del año, pero ya se sabe, está la información de que va a ser un año donde probablemente muchas de las causas de corrupción que ha denunciado Margarita Stolbizer en su momento, la gente de la coalición cívica como Fernando Sánchez también, los dos están invitados esta noche y vamos a conversar sobre estos temas, empiezan a llegar a juicio oral. Hay mucha gente que está muy preocupada porque las prisiones preventivas llegan sin la instancia de juicio oral. Bueno, todo indica que este año 2018 van a empezar, sobre todo en la segunda parte del año, a comenzar los juicios orales. Algunos se van a retomar ahora cuando termine la feria en el mes de febrero. Saben ustedes que se están llevando adelante. Primero, la segunda parte del juicio por la tragedia de Once. En ese juicio está siendo juzgado Julio Devido, que está detenido y por supuesto está siendo acusado y juzgado por la muerte de 52 personas en la tragedia de Once. Muy probablemente termine condenado como habían terminado condenados sus secretarios, aquellos que dependían de él. Estamos hablando de Schiavi y de Jaime en el juicio anterior, en la primera parte del juicio por la tragedia de Once. También se va a retomar, cuando termine la feria judicial, el juicio de la causa Chicone. Ahí está acusado el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que por supuesto tiene que dar explicaciones. ¿Por qué? Por haberse querido quedar con la máquina de imprimir billetes, ni más ni menos. Ahí se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Qué significa esto? Que utilizó su lugar en el Estado, utilizó su rol como ministro de Economía en ese momento para beneficiar a un grupo de amigos. Entre ellos, su socio, que también está en juicio, José María Núñez Carmona, con el arrepentido Alejandro Van den Broele, que ha aportado información últimamente muy valiosa que sirve también para dilucidar la causa. Amado Boudou va a tener que enfrentar 2 juicios más, además del de la causa Chicone. Uno tiene que ver con la compra de 19 autos de alta gama para el Ministerio de Economía sin licitación, con compra directa y que se los compró a una concesionaria que era de un amigo de él. También va a ser juzgado en juicio oral justamente Amado Boudou este año por esa situación y va a tener que volver a ser juzgado por el auto con los papeles truchos. ¿Se acuerdan ustedes de ese auto al que le falsificó los papeles para no tener que compartirlo con su mujer cuando se divorció? Bueno, finalmente le había sido sobreseído de manera muy polémica, habían dicho que le había cabido una prescripción por esa causa. Sin embargo, lo que dijeron los superiores, los que revisaron ese fallo, es que debe realizarse un nuevo juicio oral y Amado Boudou lo va a tener que enfrentar también en este año 2018. Cristina Kirchner. Cristina Kirchner va a ser de las grandes protagonistas de este año a nivel judicial. Sobre Cristina pesan varios procesamientos y pesa además un doble pedido de detención. ¿Por qué digo doble? Porque el juez Claudio Bonadío pidió su detención por la causa en la cual la acusa por encubrimiento del atentado a la AMIA, pero además hubo una ratificación de Cámara, es decir, la Cámara Federal, los superiores de Bonadío, la segunda instancia judicial, también dijo que Cristina estaba bien procesada y que efectivamente Cristina debía estar en este momento en prisión. Cristina hoy no está presa porque lo que ya conocemos, por la doctrina de Pichetto, la doctrina del Senado, aquella que dice que hasta que no haya condena firme no serán desaforados ninguno de los integrantes de la Cámara de Senadores. Sin embargo, insisto, hay 2 instancias judiciales que dicen que Cristina debería estar en este momento detenida porque es peligrosa para la investigación. Esa causa, la de AMIA me refiero, va a ser elevada a juicio oral este año. Ya ha comenzado ese proceso el juez Claudio Bonadío y efectivamente, probablemente en la segunda parte del año, en el segundo semestre, Cristina Kirchner tenga que dar explicaciones ante un tribunal por haber encubierto el atentado más sangriento de toda la historia argentina, el atentado a la AMIA. Otra causa que también está elevada a juicio oral y que también tiene como protagonista a Cristina Kirchner es el dólar futuro. Ahí se le acusa a la expresidenta de haber perjudicado a la Argentina en 55.000 millones de pesos. Que es lo que se dice, que por una cuestión política, una cuestión electoral, se hicieron maniobras vinculadas al precio del dólar que perjudicaron a las arcas del Estado por 55.000 millones de pesos, cuanto menos. Cuanto mínimo, ese fue el perjuicio que tuvimos que pagar todos los argentinos por los juegos electorales que se plantearon en el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay 2 malas noticias, 2 reveses judiciales que seguramente Cristina deberá escuchar este año 2018 sentada en su banca de senadora y sobre sus fueros. Una tiene que ver con la causa de obra pública. Atención con esta causa. Primero porque ya está procesada.
Segundo, porque está procesada por ser jefa de una asociación ilícita. ¿Cuántas veces hablamos en este programa con Margarita Stolbizer, con gente de la coalición cívica como están esta noche, de que era importantísimo que la acusación fuera por asociación ilícita, porque eso permitía generar una especie de paraguas judicial en la cual pudieran en algún momento y eventualmente juzgarse todas las causas de corrupción juntas, porque es la misma banda y la misma matriz en las diferentes causas. Bueno, la asociación ilícita finalmente apareció en la causa que investiga el juez Julián Ercolini sobre la obra pública. Allí Cristina está acusada de ser jefa de la asociación ilícita y de haber cometido el delito de lavado de dinero. Sobre esta causa hubo una novedad importantísima el día de hoy. Cristina quiso que le levantaran el embargo. Cristina está embargada por 10.000 millones de pesos en esa causa. La Cámara de Casación, es decir, la máxima instancia judicial que tiene el sistema penal antes de la Corte, dijo que el embargo correspondía, que Cristina debía quedarse con ese embargo de 10.000 millones de pesos que por supuesto le impide manipular su fortuna, tal como lo ha intentado varias veces. Esa es una de las novedades. La segunda novedad es que en los próximos meses, probablemente cuando vuelvan de la feria judicial, el juez Ercolini eleve también a juicio esta causa vinculada con la obra pública en la cual Cristina está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita. Y lo mismo va a pasar con la causa de los sauces. La causa de los sauces es otra causa, otro expediente en el cual Cristina está procesada, en el cual se investiga los retornos. ¿Por qué empresas que eran beneficiadas por el Estado a través de obra pública, como las empresas de Lázaro Báez o las de Cristóbal López, luego le devolvían dinero a las empresas de la familia Kirchner? Muy simple. El recorrido no tenía ningún obstáculo en el medio. El dinero salía del Estado, firmado por Cristina Kirchner, a las empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López, únicamente estos dos empresarios, y ese mismo dinero luego volvía a los bolsillos de la familia Kirchner. Esa causa también va a ser elevada a juicio oral este año 2018 y probablemente muchas de ellas, como decíamos, lleguen juntas a la instancia de juicio, y esto va a ser muy importante porque todas las causas, OTESUR, los sauces, la obra pública, la ruta del dinero K, se explican entre sí. Las preguntas que se hacen en una causa se responden en la otra y viceversa. Ahora, dije la ruta del dinero K, esa causa también acaba de ser elevada a juicio, en este caso sin Cristina, a pesar de los pedidos del fiscal Guillermo Marijuán, a pesar de los pedidos de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera. Cristina Kirchner ha quedado afuera de esa elevación a juicio y será Lázaro Báez y su familia quienes tengan que dar explicaciones por esa causa. Es lamentable que el juez Casanelo no haya incluido a Cristina en esa causa. ¿Por qué? Porque allí a Lázaro Báez se lo investiga por lavado de dinero. Y cuando hay lavado de dinero, hay un delito de origen, ¿sí? Hay un delito que genera ese dinero sucio que luego debe ser lavado. Y es fundamental para probarlo que ese delito exista. Ese delito claramente ya está comprobado en la causa, es la corrupción con la obra pública. Sin embargo, el juez Casanelo decidió no incorporar a Cristina Kirchner en este pedido de elevación a juicio oral. Y por último, casi anecdótico, y ya nos ponemos a conversar con Margarita Stolbizer y con Fernando Sánchez, que están con nosotros esta noche. Finalmente va a llegar a juicio oral, porque aunque usted no lo crea, todavía no ha estado en esa instancia judicial, José López, el hombre de los bolsos, cuya causa estaba absolutamente paralizada. El juez Rafecas lo investigaba por enriquecimiento ilícito y tenía, bueno, todos los papeles en el escritorio, durmiendo allí el juez, hasta que un día mágicamente aparecieron las imágenes de justamente José López tirando los bolsos allí al convento, las imágenes que vimos todos, y al día siguiente ya estaba procesado y detenido. Finalmente este año va a llegar el juicio. Bueno, interesante el planteo, Margarita. Le hacemos una pregunta, vamos a un corte y después seguimos conversando. Pero la primera pregunta es de todo esto que ha planteado Diego en su informe. ¿Qué cree usted que es lo más importante, lo más grave, lo que los argentinos debemos esperar en este 2018 respecto de los juicios al poder del gobierno pasado? Diego describió bien las causas y el estado en el que las causas están. Muy pocas cosas puntuales yo podría agregar a eso. Yo lo que digo es que el escándalo frente a esta situación es que ella recibe esas noticias sentada en su banca del Senado. Eso es lo que a mí me parece grave, sinceramente. El Senado ni siquiera ha considerado no solo lo que a mi juicio debió haber considerado anticipadamente, que era negar su ingreso al Senado, sino que se resiste también a considerar los pedidos de desafuero.
desafuero que ella tenga. Eso es lo más grave, porque la verdad es que el juez Ercolini ha hecho un trabajo, los fiscales han hecho ahí un gran trabajo, y el juez Ercolini, un dato para incorporar a esto, una noticia muy importante en los últimos días de diciembre, la detención del primo, Carlos Kirchner. Totalmente. Exactamente, en la causa del juez Ercolini hay toda una consideración muy importante sobre la forma en que este hombre, tratando de entorpecer la investigación judicial, porque recordemos que vacía sus cuentas, vende bienes, transfiere sesiones, acciones a las sociedades, domicilio falso, todo lo mismo que hizo Cristina. El juez, que había rechazado la posibilidad de la prisión preventiva cuando hace un año los procesó a todos juntos, los 20 y pico en esa causa, hoy dice que todas esas conductas que tiene este hombre son las que ameritan la prisión preventiva, porque el entorpecimiento que él hace en la investigación también dificulta la posibilidad de ir en el recupero de los bienes. Todas cuestiones que le serían perfectamente imputables a la señora de Kirchner o aplicables a la señora de Kirchner, si no fuera que tuvo la suerte, la fortuna y la protección del peronismo y de Cambiemos para ingresar al Senado y permanecer en el Senado. Esto es lo que a mí me parece realmente grave. Hay que recordar una nota de puño y letra de ella que reitera también en su posición en el Senado en el 2002, cuando ella se niega al ingreso del senador electo Raúl Romero Félix en ese momento, y ella habla del Senado como una institución que venía deslegitimada, y ella dice incorporar a una persona, a un ciudadano que está procesado, no tenía ninguna condena firme, procesado por delitos en contra de la administración pública cometidos como funcionario público, exactamente la misma condición de ella. Incorporar a este ciudadano sería un escándalo para la institución, dice ella. Eso heriría de muerte la posibilidad de reconciliar esta institución, el Senado, con la sociedad. A raíz de esa posición que ella sostiene, clarísima, una posición político-institucional en realidad, el Senado no admite el ingreso de Romero Félix. Eso debieron haber hecho los senadores y no hubo nadie que se plantara en esa posición. Ni siquiera aceptan discutir el desafuero que tiene, pero más que fundamentos suficientes, de la misma manera que habría para esperar, entre otras noticias, un pedido de desafuero sobre Máximo Kirchner, que está también sentado en su banca y en sus fueros en la Cámara de Diputados, pero sobre el que tiene que pesar también un pedido de desafuero, porque Máximo está con responsabilidades altísimas en todas esas causas. El otro dato es la confesión que hace el contador Manzanares en la causa Otesur sobre fin de año, donde él incluso, recordemos que Manzanares se presenta en la justicia con el mismo abogado que la señora de Kirchner, el doctor Beraldi. Él desconoce quién le paga los honorarios a Beraldi, según él mismo ha manifestado, y él confiesa que él es el autor, digamos, de la adulteración esa que se hace en las actas, cuando con el liquid paper borran a Cristina Fernández e incorporan a Máximo Kirchner. Hay que hacer toda una descripción de las múltiples maniobras de entorpecimiento de la justicia que lleva adelante la familia. Recordemos las sesiones, cómo ella hace esa insolvencia fraudulenta, se desapodera, pasa, cómo las cuentas van, el dinero va pasando de una cuenta a otra para distraerlo del origen ilegal. En realidad, esas son maniobras claramente de lavado de dinero. Ella se desapodera de todo, los hijos toman eso, arman un fideicomiso para seguir cobrando, cobran sumas millonarias en concepto de alquileres cuando tenían las medidas trabadas en las acciones judiciales, por supuesto, y después la acción de Manzanares que le dice a los inquilinos vayan y paguen en la cuenta de Sancho. Son tantas las maniobras que, por supuesto, correspondería pensar en una detención, ¿no? Ahora vamos a seguir conversando con Margarita Stolbizer, por supuesto con Fernando Sánchez, con Martín Tetaz, que ya está en los estudios aquí de TN. Simplemente un pequeño agregado del punto de vista informativo. Recién Diego hablaba de la causa AMIA, de Cristina y de Héctor Timerman. Héctor Timerman iba rumbo a Ezeiza para trasladarse a Nueva York y los Estados Unidos le han comunicado que le han retirado la visa y que le impiden el ingreso a los Estados Unidos a Héctor Timerman. Digo, un dato que se ha conocido hace muy poquitas horas y que valía la pena incorporar. Ya venimos con Margarita, con Fernando Sánchez y con Martín Tetaz.
posibilidad de preguntarle a Margarita Stolbizer, hizo un buen panorama de todo lo que eran las causas de corrupción de Cristina. Y obviamente... Un elemento sí. chiquito me quedó para incorporar en el análisis judicial de la situación de la señora Kirchner. Hay un tema que no hay que olvidar, que es el artículo 36 de la Constitución Nacional. El artículo 36 pone en igualdad de condición el delito gravísimo de traición a la patria con la corrupción. Es una incorporación de la reforma del 94 que dice, atenta contra el sistema democrático, aquel que comete un delito grave, doloso, que conlleva enriquecimiento, el delito en contra del Estado, y lo sanciona con la inhabilitación para ejercer cargo público. Ese es otro gran argumento. Inhabilitación perpetua para ejercer cargo público. Claro, no dice perpetua, dice según las leyes. Claro, yo opino que debe ser perpetua, claro, por supuesto, ¿no? Pero pone en ese lugar delito contra el Estado, delito grave, doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento, ¿no? Claramente es una incorporación, porque además hay otra cuestión que hay que tener en cuenta siempre, por eso yo creo que hay algunas reformas legislativas que se deberían implementar, porque así como hemos incorporado lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, el funcionario investigado por un delito de corrupción no tiene a su favor el principio de inocencia. Claro. Esos nunca lo tienen. De la misma manera habría que quitarles recursos para evitar estos procesos larguísimos y que solamente tengan derecho a una doble instancia una vez, ¿no? Claro. Margarita, usted también es muy crítica del gobierno de Mauricio Macri en varios aspectos. Primero, acaba de decirlo, hemos conversado en la radio, que junto con el Partido Justicialista son los que, tienen un acuerdo tácito para permitir que Cristina esté en el Senado. Y por lo tanto sigue en libertad. Sí, ahí también habría que agregar un matiz porque usted mantiene esa posición, pero sus aliados, digamos, el Frente Renovador, a Sergio Massa, no lo han planteado. Yo no lo he escuchado a los diputados plantear el desafuero ni de Máximo Kirchner ni decirlo de Cristina. Esa es la primera pregunta. Pero usted recién decía de Macri, no solamente este acuerdo con el PJ, sino también el tema de los vínculos con los negocios de las familias, del gobierno y el tema de el achicamiento de algunas plantas en donde está quedando gente afuera sin trabajo. Sí. A ver, primero... Son tres preguntas, ¿sí? Sí, no, me gustaría tal vez tomar un poco lo que se viene planteando respecto al Frente Renovador o de Massa. Yo creo que hay una estrategia muy clara de demonización de Massa y eso va de la mano de una estrategia que tiene por finalidad correr a Massa del escenario, pero mantener a Cristina. Yo creo que es tan perverso, tan irresponsable esa estrategia que lo que busca es dejar a Massa fuera de la carrera, porque lo que hace eso es, no indirectamente, bastante directamente, es poner en la cancha como la líder de la oposición a Cristina Fernández de Kirchner. El propio gobierno es el que la legitima a ella en ese lugar. Y eso que es muy bueno para el gobierno, porque cada vez que la gente siente el cuco de Cristina y el miedo a volver al pasado, eso inmediatamente lleva un voto hacia el gobierno. Eso que es muy bueno en términos electorales para el gobierno, es muy malo para la Argentina. Por eso a mí cuando me dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Yo sigo pensando en las mismas cosas porque yo no actúo para las campañas electorales y la verdad que creo que la Argentina, que nosotros los argentinos nos merecemos un mejor gobierno y una mejor oposición y por lo tanto trabajo para construir una oposición seria, responsable, que colabora cuando hay que hacerlo pero que pone límites y denuncia cuando también hay que hacerlo y ninguna de esas dos cosas la puede hacer la señora de Kirchner, por lo tanto hay que trabajar para que no sea ella la oposición al gobierno de Mauricio Macri. Eso es muy malo para la Argentina. Y eso lo hacen vía la demonización de Massa. Massa no ha planteado el desafuero de Máximo porque no es posible jurídicamente. El desafuero no lo pueden plantear los diputados. El desafuero tiene que venir como pedido por parte de la justicia, por eso sí va lo de Cristina como fue lo de Debido. Y sin perjuicio de eso nosotros hemos planteado siempre, junto con el bloque renovador, que no debe haber el amparo a los fueros o privilegios de parte de ningún legislador. Nosotros decimos, nosotros hemos renunciado y queremos que todos renuncien en realidad. Cuando alguna vez nos dijeron, no, los privilegios son de la Cámara. Bueno, no, miren, cuando fueron a allanar la oficina de Debido puso su fuero personal en la puerta para decir no me pueden allanar. El que es legislador, el que es un político, digo yo siempre, ese tiene que estar expuesto, su vida, su patrimonio, sus oficinas y su casa para que cualquiera entre a mirar lo que hay adentro. Ahora, ¿no? con respecto a las denuncias a este gobierno, que nos parece muy interesante también. Sí, ¿qué es lo que ve? A ver,
acá está claro que en el gobierno hay gente que viene haciendo negocios con el Estado desde hace mucho tiempo. Yo le pediría a estos que por unos años no hagan negocio con el gobierno. La verdad es que esto que ha ocurrido ahora con los parques eólicos es escandaloso. Que una de las familias vinculadas con el Estado compra los parques y la vuelve a vender después a través de distintas empresas, porque hay empresas que funcionan como pantallas, la verdad es un escándalo. Lo que viene ocurriendo con algunas áreas específicas, donde los que compiten y ganan las licitaciones alternando entre sí son la familia de los Brown y la familia de los Blanco Villegas, es un escándalo. Pero sobre todo, ¿saben por qué? Porque lo que hacen es venderle al Estado las cosas que importan de China. Y atrás de todo esto, como de la corrupción de Cristina, hay costos sociales y humanos. Acá se nos habla mucho de la producción nacional y la verdad es que todos hemos visto los números de la balanza comercial. El peor número en la historia de la Argentina respecto de la diferencia de la balanza, lo que se importa y lo que se exporta. Y eso es a costa de las familias que hoy quedan en la calle con la importación de los productos. Esos negocios de importación y de venta son los que manejan las familias de los que están en el gobierno. Y el otro dato que para mí era importante incorporar, sobre todo porque hay situaciones sociales que no se están midiendo, me parece. Lo que está ocurriendo en Azul, con Fanazul, una fábrica de fabricaciones militares donde hay 238 familias en la calle, con el impacto que esto tiene en una población relativamente pequeña como es Azul, pues ya no es solo el sufrimiento personal del que tiene esa incertidumbre, sino lo que pasa con un pueblo que vive con las 238 familias con trabajo. Es gravísimo y no se está midiendo. Y frente a esto, porque el gobierno ha instalado un discurso que tiene una penetrabilidad interesante, que es el achicamiento del Estado. Entonces salen a hacer mucho marketing de que, bueno, vamos a echar los ñoquis de acá, es necesario achicar y por esto. Y por eso hacen lo de Azul. Mientras que, por ejemplo, en la Oficina Anticorrupción acaban de hacer un pedido de contratación privada de una consultoría para elaborar un mapa de riesgos. 1.300.000 pesos van a pagar para una tarea que debería hacer la propia oficina con sus empleados, porque es una función propia de ellos hacer un mapa de riesgo de la corrupción. Tienen personal y tienen presupuesto. Entonces, ¿qué hacen? Por un lado, despiden gente, pero van privatizando determinadas tareas que deberían estar haciendo ellos mismos. Entonces, hay que poder tener una mirada muy equilibrada sobre esto. Yo les pido a ustedes que son periodistas serios, que mantengan una mirada muy atenta sobre los negocios que se están haciendo hoy desde el propio Estado y sobre los efectos sociales que están teniendo las decisiones políticas de este gobierno. La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido, Margarita. Básicamente, ¿qué es lo que tiene que ver con, supongamos que en esta rompecabezas del peronismo se produce un acercamiento de Sergio Massa? De hecho, ha habido algunas entrevistas en los últimos días. No digo una incorporación al Partido Justicialista, pero sí, por ejemplo, una suerte de coalición entre el Partido Justicialista y el Frente Renovador. ¿Usted aceptaría eso? ¿Cuál sería su límite? ¿Ha pensado en esa posibilidad? A ver, yo hago siempre una aclaración que es absolutamente obvia. Los que me conocen, yo soy una persona grande con una trayectoria política muy pública y muy conocida. No he sido ni soy peronista, por lo tanto yo nada tengo que hacer en una coalición que reagrupe peronistas, la verdad. Pero también tengo que decir, yo tengo mucha confianza en Sergio Massa, en el liderazgo de Massa. Massa es una persona que tiene visión estratégica y compromiso social con los sectores más frágiles. Eso unido a una agenda como la que yo tengo, una agenda vinculada con la transparencia, los derechos humanos, las libertades, la justicia, las instituciones, me parece que es muy importante. Y yo creo que Massa, como me pasa así, estamos mucho más pensando en eso que no en las fotografías del verano que los políticos se sacan en sus reuniones, ¿no? Margarita, muchas gracias, muy gracias amable. a ustedes, que tengan buen año. Igualmente. Muchas cosas de las que hablamos con Margarita, vale la pena ahora preguntarle a Fernando Sánchez, por supuesto. Sin duda. Secretario